Es una congregación que no está permanentemente hablando de la madre fundadora, ¿no? Otras congregaciones siempre están con el padre, con la madre. Quizás la Madre María, el mérito que tiene es haber hecho una congregación que la supera, que la rebasa a ella, ¿no? Su espíritu permanece en la orden, pero no es una congregación que tiene como referencia a la fundadora. Tiene como referencia a Cristo y Cristo en la cruz, en los más pobres, en los pueblos. La congregación y las consideraciones que podemos tener acerca de la Madre María, de la Madre Amalia, de la congregación, son muy actuales, porque si hay algo realmente que destaca de una manera especial en la sociedad en la que estamos viviendo, no son los desacuerdos que nos vamos encontrando en nuestro camino, que los diálogos a veces son difíciles, que el poder solucionar problemas y dificultades muchas veces se hace muy cuesta arriba, sino más bien el ejemplo que nos dan las hermanas, que es fácil el diálogo, que es fácil llegar al otro, que es fácil, sobre todo, poner a disposición los talentos y las gracias que uno ha recibido de Dios y que es muy fácil poder volcar tu vida por la dignidad de la persona, tenga más dinero o tenga menos. Bueno, pues yo he sido alumna, he tenido mucho apego a esto, muchísimo, porque la madre era muy buena, le ayudaba mucho a los pobres. Y llegamos hasta Galicia y ahora hemos llegado hasta África. Están en una zona de Mozambique donde la pobreza es alarmante y ahí están las hermanas, ahí han puesto su tienda, en atención, en el cuidado y en la donación de la propia vida al servicio de los demás. Pero no solamente ahí, yo he visto testimonios también de comunidades de hermanas que están trabajando en ambientes adversos, dificultades serias, visitan a los enfermos, están al cuidado de niños que tienen dificultades también en la propia vida y han sido llamadas ellas a protegerles también y ofrecerles un hogar. Tengo el honor de ser una de las primeras alumnas que vinieron a Villa Pilar. Nos acogieron a las primeras alumnas, que algunas estábamos ya, porque yo ya tenía más de 4 añicos, estaba ya en el colegio público, pero no había aprendido nada porque era educación de preescolar, pero aquí aprendí yo a leer, a escribir y todo cuanto sé. Resaltar de una manera muy especial la figura de la Madre María y también de esta realidad extraordinaria como son las hermanas de Cristo crucificado de Villa Pilar. Bueno, yo soy murciano y la congregación es genuinamente murciana. Son muchos años las que llevan ellas trabajando en la diócesis de Cartagena y en otros lugares, porque la fundación poquito a poco fue creciendo. Las vocaciones a seguir el carisma de la Madre María y de la Madre Amalia fue vertiginoso, la cantidad de chicas que se hicieron eco de una vida tan extraordinaria, tan apasionante. Pues yo como alumna de Villa Pilar le debo toda mi formación intelectual, se la debo al colegio. El interés que Madre Amalia y las demás hermanas que ejercían como profesoras tenían por cada una de las alumnas era algo muy especial, porque no solamente nos miraban y querían de nosotros lo mejor como personas, sino también además querían nuestra formación intelectual. María tenía un carácter más del sur también, abierto, alegre, emprendedora. Ella no tenía miedo, así una persona. Ella siempre hay que confiar y para adelante. Una mujer así como muy decidida también. Alegre, yo creo que la alegría era eso era común en las dos. Amalia era como más reservada, más reflexiva, una mujer así muy detallista, muy sencilla. No le era de ocupar primeros lugares, ¿no? Era por su carácter.
era más bien de estar en un segundo lugar, aunque sí que la idea de congregación, de lo que es el carisma, surgió de ella, pero ella fue también la que puso en primer plano a María. Madre Amalia, que era muy distinta a nuestra madre, porque Madre Amalia era santanderina y nuestra madre era murciana. Entonces, pues ahí se notaba mucho la diferencia, ¿no? Pero muy buenas las dos, muy cariñosas y muy buenas. Y nuestra madre era muy entremetida. Ella hablaba con todo el mundo, y la otra era, no sé, más seria. Más seria por eso, pues no sé. Pero luego te ponías a hablar con ella y era un encanto hablar con ella, porque era muy buena, muy generosa. Porque era tan sensible, tan, ¿cómo decir esto?, tan cariñosa, era muy afectiva y siempre le hemos tenido a veces como que Madre Amalia era más distante, ¿no? El origen de Amalia, mira, Amalia nació en una familia numerosa de 12 hermanos en Santander, en el año 1895, era la menor de los 12 hermanos. Una familia, eso sí, de clase social alta, pero siempre muy preocupados por la gente más pobre. Eso decía que lo había aprendido sobre todo de su madre. Padre, ¿puedo poner el Belén ya? ¿En noviembre? ¿Qué dices, hija? Es muy pronto. Está bien. Luego fueron pasando los años, las circunstancias, también momentos dolorosos de perder a sus padres, de quedarse sola porque sus hermanos ya estaban casados y las hermanas fueron todas religiosas. Se fue a vivir con uno de los hermanos y con su cuñada. Hermano. Dime, Amalia. Dime. Tan solo que en esa época del año, padre me dejaba poner el Belén ya y me preguntaba si podía yo. Es muy pronto aún. Pero qué importa, vamos a montar el Belén que yo te ayudo. Le decíamos la madre maestra, la conocíamos como madre maestra. Destacaría como alumna el cariño que tenía siempre hacia las niñas. Para mí, yo era su parvulita. Me quería muchísimo y recuerdo que era muy tierna con las niñas. Es más, tengo un pequeño recuerdo que a mí me impresionó mucho. Una hermana me castigó y me metió en un cuartito de baño. Entonces yo era muy pequeña, había una ventanita que quería ver y llamar a las hermanas por ahí para que me pudieran sacar de allí, porque la hermana se ve que se olvidó. Y tanto lloré que ella aceptó a pasar por allí y me cogió así, como los gitanos cogen a los niños así entre sus piernas y dándome besos y caricia, mi parvulita, me sacó de aquel castigo que inocentemente me dieron, pero para mí me afectó, ¿no? Y tuvo siempre la inquietud, siempre quiso ser religiosa. En un principio ella siempre pensó en ser carmelita descalza, pero también le rondaba a la vez por la cabeza su preocupación, sobre todo en la zona del norte de donde ella era, de Santander, cómo estaba la zona rural. Padre, he podido pensar mucho durante mi enfermedad. Y después de pasar unos días visitando a mis hermanas en Salamanca, creo que debo decidir qué hacer con mi vida. Mis hermanos están estudiando en Guadalajara. Mis hermanas ingresaron como religiosas de clausura. Y mientras, yo sigo aquí sola. Pero padre,
Yo siento que debo dedicar mi vida a Dios. Lo sé que siempre lo quisiste, pero recuerda los consejos que te dieron tus padres, que en gloria estén. Y además, tienes una salud muy débil. Padre, no creo que puedas aguantar eso. Lo sé, pero el otro día llegó una idea que me ronda la cabeza y no se me va. ¿Cuál, hija? Ya sabe que mis padres se preocupaban de los más pobres y mi ilusión es predicar con el ejemplo del Señor entre la gente sencilla del campo, pueblos y demás lugares olvidados. Fundar una congregación dedicada a ellos. Eso suena admirable. Como director espiritual tuyo que soy, escribe todo cuanto Dios te vaya inspirando. Pero recuerda, es una tarea difícil. Padre, siento que debo llevar adelante esta congregación. Aguarda, Amalia. Puede que algún día logres tu sueño. Qué áspera se ha vuelto la pendiente. Cómo cuesta, Dios mío, caminar. Que la vida es muy dura, que temo a cada paso tropezar. Oh recuerdo de tiempo delicioso, cuando corría yo por tu sendero, y era tu luz tan pura, y tanta mi ventura, y el caminar se hacía tan ligero. Cómo gozaba yo de tus caricias, y qué cerca de mí yo te sentía, y cuando tú me dabas, y como yo te amaba, y con cuánto placer te lo decía. Mas huiste de mí, te has escondido, te llamo Jesús mío, y no respondes, y porque así lo hiciste, si es que culpable soy, perdón te pido, y si mi amor quieres poner a prueba, en medio de amarguras, en una noche oscura, te buscaré, Señor, hasta que muera. Lo que puedo destacar de la vida de las fundadoras es precisamente todo lo que en este tiempo he oído de ellas, ¿no? Sobre todo si hay algo especial, porque todos los detalles es evidente que quien lo vive y lo cuida especialmente son las hermanas. Lo que llega a cualquiera de nosotros que nos acercamos a esta casa es precisamente algo que brilla de una manera muy especial, y es una firmeza de fe, una fe firme, pero al mismo tiempo un ejemplo de caridad, de perdón y de misericordia. Sobresale de una manera muy especial. No solamente el título de la congregación como Hermanas de Cristo Crucificado, sino lo que significa esto. Seguir a Cristo significa vivir el mismo corazón como experiencia de vida de nuestro Señor. Y eso, donde lo han aprendido, ha sido en una mujer grande, como ha sido la Madre María, y también en la parte correspondiente la Madre Amalia, pero de una manera muy especial por la experiencia de vida de la Madre María. Para ellas ha sido una fuente inspiradora de lo que significa amar de verdad, con todas las consecuencias, y perdonar de verdad, con todas las consecuencias. Y no solamente eso, sino entregar la vida. ¿Y entregar la vida en qué? En algo que era fundamental, en una época concreta y de muchas dificultades: la educación y la formación de los chicos y chicas donde ellas están ubicadas. La formación total, desinteresada, buscando el bien de la persona. María nace en Murcia, era la segunda de 3 hermanas, y también de clase social, familia de clase social alta, vivían bien. Acogía a todo el mundo, muy generosa, además confiaba mucho en el Señor, era de Dios y era para Dios, tenía un corazón muy grande, hijo. Marita, pues un ambiente bueno porque su padre era corredor de comercio, me parece, algo así. O sea, una clase media alta, y pues el entorno era agradable, sin dificultades económicas ni nada. Acogían a todo el mundo de la familia. Aquí en Villa Pilar venían mucho la gente o las familias a pasar días con ellos,
o cuando había la fiesta de la Virgen de la Fuensanta, o cosas así, y siempre tenían gente, por eso, porque eran muy acogedores, muy simpáticos. Madre, ¿podrían retiro en el colegio? Buenas tardes también aquí, María. Ay, sí. Bueno, cuéntame lo del retiro espiritual. Y pásame las gafas, por favor. Es una reunión de niñas de mi edad que pasan unos días reflexionando y rezando. Anda, pues es con tus amigas, fenomenal. No, si mis amigas del colegio no van, las hermanas solo me han invitado a mí. ¿Y eso? Porque separé a las niñas del colegio que se peleaban y conseguí que hicieran las paces. Eso está muy bien. Ella cuenta que Ángel era pariente suyo, era algo pariente. Entonces se conocían desde siempre, pero no habían tenido una relación cercana, pues porque él había nacido en Salamanca, en Ciudad Rodrigo. Luego sus estudios los hizo en Madrid, los estudios de medicina los hizo en Madrid. Y ya se conocieron cuando María ya era una jovencilla, ya era mayor, cuando empezaron ya a coquetear un poco, contaba ella, a raíz también ya de la puesta de largo de su hermana, ya cuando empezaron a salir, como era en aquella época, no salían solos. Felicidades, Elisa. La puesta de largo está saliendo fenomenal. Pues prepárate que la próxima es la tuya. Fíjate cómo van a mirarte si no fuera de allí. Ay, vaya, qué vergüenza. Pues viene para acá. Buenas noches, señoritas. Felicidades por todo, Elisa. Gracias, Ángel. Disculpame un momento, voy a saludar a una amiga. Mira, María, pasas por aquí el hilo, estiras y así el pespunte se quedará muy bien. Inténtalo. Madre, nunca conseguiré hacerlo tan bien como usted. Sí, María, tranquila. Poco a poco te irá saliendo. Mira, así. Oye, por cierto, ¿qué tal en la puesta de largo de Elisa? Es que te vi con Ángel, que estuviste bastante tiempo hablando. ¿Qué cosas dice usted, madre? María, que soy tu madre. Y a mí me lo puedes contar todo. Cuando tenía 18 años murió la madre y la hermana enseguida se casó, su hermana mayor. Y sufrió mucho, pero exteriormente yo no lo recuerdo, ni llorando muchísimo. Bueno, Mateo, hijo mío, ahora tienes que ser muy fuerte. Tienes que cuidar de tus hijas. Mi más sincero pésame. Sé por lo que estás pasando. Me tienes aquí para lo que necesites. Gracias, Ángel. Padre, discúlpeme, me retiraré a rezar.
paseaban solos, pero sí que ella contaba que Ángel iba a visitarlo a la reja grande que había en la fachada de su casa, y por la reja se hablaban, hasta que ya se hizo formar la petición de Manu al padre, y siempre acompañado de su tía, decía, siempre acompañados, pues paseaban, los bailes en el casino, la visita al teatro, hasta que consiguieron, hasta que se casaron en julio. Bien, pues sobre todo nos encontramos con un contexto social caracterizado por los contrastes. Es decir, contrastes muy fuertes que vienen determinados por toda una crisis económica que se ha vivido en los años anteriores. Hay que tener en cuenta que desde la Primera Guerra Mundial España ha visto mermada la capacidad adquisitiva de buena parte de su población, con una sociedad eminentemente rural, que no ha visto variar sus condiciones de vida, al contrario, han empeorado en cierto sentido, y buena parte de todo el producto interior precisamente se ha exportado para venderse a otros países durante ese periodo de guerra en donde España no había intervenido. Eso provoca que aumente, como digo, la crisis económica que se vive en España, y que también va a sentir el azote del crack del 29. Con todo ese contexto económico, la tensión social es muy fuerte, porque encontramos precisamente en ese contexto de la Murcia formada por la capital y por todos los alrededores, encontramos una diferencia social enorme entre una población rural y la población que vive en la capital, en el centro de Murcia. Eso conlleva, evidentemente, un sentimiento no solamente de tensión, sino uno de los sentimientos que va a ser uno de los males profundos, ¿no?, que desencadene la guerra, aparte de todo lo político. Veníamos aquí y la madre, entonces no era monja, venía con su marido aquí a la finca. Y entonces, pues, su marido tenían caballos, y sus amigos, venían unos pocos amigos, unos 2 o 3 amigos, y se iban con los caballos a dar una vuelta. Y entonces la madre se quedaba con nosotras, que veníamos a misa, porque ella traía un sacerdote aquí. Lo que cuenta la gente y lo que se sabe por testimonios que todavía viven, es que Ángel fue muy generoso. Es decir, él había estudiado, pero lo que él había estudiado quería ponerlo también al servicio de los que tenían menos posibilidades, de los más pobres. Tanto Ángel como María, su preocupación, ellos vivían bien, pero no podían olvidar a los que no tenían la suerte que tenían ellos, ¿no?, de poder vivir bien. Y siempre fue una preocupación, ¿no?, el atender a los pobres. Dicen que tenía un día a la semana de consulta gratis para la gente que venía de los pueblos, y que la medicina no era gratuita como es ahora. No podían pagar, pues él lo atendía gratis. Ya está. Por hoy hemos terminado.
Muchas gracias, don Ángel. Siento mucho no poder pagarle. No te preocupes, lo sé. Ya sé que no puedes pagarme. Y en ese contexto no se tiene en cuenta en realidad el fondo de la persona. Y ese es uno de los problemas y esa es una de las cosas que más ataca precisamente al contexto de esta familia formada por María Seiker y por Ángel Romero. Es decir, una familia adinerada porque vienen de dos familias pues con gran poder adquisitivo, que precisamente en el caso de Ángel llega a poder realizar estudios universitarios, pero que esos estudios y su profesión y su economía la emplean precisamente para hacer el bien en la sociedad, ¿no? En esa Murcia en donde él tiene una clínica, pero que ayuda económicamente a todas las familias que asisten, que acuden a ellos, ¿no? Pero la sociedad de la cordillera, esa sociedad en donde ellos van a adquirir esa casa de campo que para el veraneo, que va a ser precisamente Villa Pilar, se encuentra todo un tejido social fundamentalmente rural y que, sin embargo, ve a esas familias, ¿no? con la tensión y con el desprecio de una familia adinerada, más allá de lo que ellos quieren hacer. Durante la época de la República, la persecución, ¿no?, que hubo hacia la Iglesia fue el motivo por el que él entró en política, empezó a formar parte de política, sin ser un compromiso demasiado grande, pero sí algo había que hacer por defender la fe, ¿no?, decía él y un grupo de amigos. Ese fue el motivo en el que al estallar la guerra, pues enseguida sabían que corría su vida, corría peligro. ¿Cómo está Lucía? Recuperándose poco a poco. Ya no puede uno ni siquiera ir tranquilo a misa. Sí, vivimos tiempos extraños. ¿Qué vamos a hacer? No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras atacan a la iglesia. Necesitamos que alguien salga a defenderla o puede pasar lo peor. Lo sé. Últimamente estoy pensando entrar en política. Cruzados de brazos, nunca lograremos nada. Muchos se pondrán en tu contra, lo sabes. Puede ser, pero quizás así pueda ayudar a entrar en razón a nuestros vecinos. Para él era por la Iglesia, pero sin embargo, pues evidentemente para los grupos, sobre todo más radicales dentro del bando republicano, etcétera, no era la Iglesia, sino que eran aquellos grupos de derechas que habían fomentado una serie de valores, de decisiones, etcétera, ¿no?, que iban en contra de la República, es decir, en contra del orden establecido. Hay que tener en cuenta que el orden establecido en ese momento es la República y que precisamente a esos grupos que pueden, ¿no?, verse como en defensa del catolicismo, etcétera, etcétera, son todo ese conjunto de valores los que también enarbolan los que se sublevan precisamente. El bando de los sublevados, que será finalmente el bando que gane, el bando de Franco, ¿no? Y se refugiaron, estaban aquí en Villa Pilar, se refugiaron en la casa de una tía suya, en la que está en la plaza de Santo Domingo, la casa de la tía Teresa, hasta que también ahí corría peligro y entonces ya como que se entregó voluntariamente para irse a un cuartel que ahí con unos amigos que estaban metidos en la policía o militares. Evidentemente no resulta lógico pensar hoy día y en un periodo en paz que una persona, para poder resguardarse de otra, entre a la cárcel. Pero sin embargo, en un periodo de guerra y en un periodo en donde son frecuentes lo que en toda la sociedad española se conocía como los paseos, y los paseos eran precisamente ese llamar a la puerta con nocturnidad, un grupo de cualquiera de los dos bandos que se están enfrentando, llamar a la puerta de cualquier casa de una familia del bando opuesto para que el padre de familia o la persona a quien buscasen la sacasen, y ese paseo era simplemente llevarlo a las afueras de la ciudad o del pueblo donde se encontrase para al final matarlo, fusilarlo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿La cárcel qué es? La cárcel es uno de los pocos lugares en donde todavía hay cierto control policial y cierto orden social, porque evidentemente sigue siendo un organismo o sigue siendo un edificio público controlado por las instituciones y controlado por los agentes de defensa. Pero en la calle, Ángel es una persona pública y en la calle las murmuraciones no se pueden evitar entre los vecinos. Entonces, ese es el motivo por el que Ángel tiene que optar porque la cárcel sea la mejor vía. Porque todo lo que tenga que ver con una vivienda o con que se conozca a la familia en la calle
De hecho, la propia María y todo el matrimonio, antes de que Ángel decida irse a la calle, tienen que desaparecer de su domicilio familiar y van a la casa de unos familiares. Esos días, que no llegó a un mes, fue el 15 de agosto, se fue despidiéndose de un Cristo que había en casa de su tía, un Cristo y una Virgen de los Dolores, en las que ellos cuentan que los dos se arrodillaron delante de ese Cristo y la frase de ellos fue: hágase tu voluntad, la aceptamos. Mi queridísima Maruja de mi vida, cuantísimo me acuerdo de ti, constantemente, sin cesar ni un solo momento. Cuídate muchísimo, no te preocupes por nada, pues yo estoy bien y contento con mi suerte. Unos días de incomunicación. Pero ya pasarán, y a otra cosa. Mándame toalla, que no tengo. Muchos recuerdos para todos, y para ti, millones de besos. Tú siempre, siempre, Ángel. Te quiero con locura. Cuando en la cárcel, pues ella iba todos los días, cuando sabía que iban a matar gente, pues iba a la puerta y decía que no, que tenía que ver al jefe, y le decían que no lo podía ver. Dice, sí lo tengo que ver. Eso fue cuando metieron a don Ángel. Eso fue cuando metieron a don Ángel en la cárcel. En la cárcel. Evidentemente hay otras causas políticas, porque en el caso de Ángel, no habiendo sido una persona de naturaleza política, por así decirlo, no se había dedicado a ese oficio. En los últimos años él va precisamente a encabezar o va a ser representante de uno de los grupos políticos, ¿no?, que defienden más a ultranza el catolicismo, sin ser en ningún caso de un carácter extremado ni de un tipo de ideología radical, sino que él de hecho así lo confiesa en casa. Siente la necesidad de participar en política por el mero hecho de abogar por la Iglesia, pero no por la política en sí. Sin embargo, evidentemente, cuando él participa también de la política de la Murcia de ese momento, es cuando, aparte de la envidia que pueda surgir por la tensión social, evidentemente ya hay un motivo político que lo llevan a acusarlo por cosas que en principio él no se había visto envuelta en ellas, ¿no?, pero que sin embargo, bueno, pues lo acusan, y eso provoca pues todos los acontecimientos que rápidamente se suceden. Al estallar la guerra, enseguida sabía que lo perseguían, aparecían listas, y bueno, fue cuando lo llevaron a la cárcel, fue ejecutado. Las hijas de ellos venían aquí al colegio y a comer. Las hijas del que mataron a don Ángel viven ahí un poquito más abajo de nosotras. Esa fue su despedida, y pidiéndole a María, le decía a María, yo los perdono porque Jesús me enseñó a perdonar desde la cruz, tú también perdona. De ahí nace pues, la historia de amor y perdón que caracteriza a María. En la plaza de Santo Domingo todavía está el edificio tal igual que cuando
que cuando ellos vivían allí. Y bueno, pues le da la familia, le da la noticia, pero ella tuvo que salir, ella también era perseguida. Cuando María va a visitar a Ángel a la cárcel y bueno, prácticamente a las pocas horas, ¿no? Ángel fallece, también María se encuentra en peligro. Ángel va a ser quien vaya a la cárcel porque él es quien más peligro corre por su participación en la política, pero María va también a salir huyendo a Madrid porque la siguiente figura a quien pueden buscar es a ella. Con ayuda también de un amigo pudo salir en el tren por la noche. Ella cuenta que su único equipaje fue un libro de Santa Teresa de Jesús. Ella pudo salir porque entró de enfermera en un hospital francés y luego ya fue entrando a España, pero por zona que ya era zona nacional, ya no corría peligro. Gloria Patri sicut erat. Podéis ir en paz. Esta guerra solo ha traído sufrimiento a mi vida, padre. Mis propios vecinos, a los que alimentaba, daba trabajo, me desvalijaron mi casa, mis bienes e incluso me arrebataron a mi esposo. Lo siento mucho, hija. Ha sido la voluntad de Dios. Padre, lo tengo asumido. Yo soy de Murcia, ¿sabe? Y allí hay mucha pobreza. Me gustaría ayudar a esas personas. Pero en el lugar donde vives están los asesinos de tu marido. Los perdono, padre. He pensado en irme de religiosa y entregar todos mis bienes a alguna institución que pueda ayudar a esas personas. Qué buena eres, María. Tienes un gran corazón. ¿Sabes? Hay una muchacha en Santander, llamada Amalia. Creo que anheláis lo mismo. Y pienso que sería una buena idea presentaros. María nos dice que ya uno de los días de invierno pues cogió su abrigo y se fue a pasear por Salamanca, entró a la iglesia de los padres carmelitas porque había misa y ahí estaba predicando el padre Esteban. A ella le gustó cómo habló este hombre y le tocó lo que decía, dice que parecía que se lo decía a ella. Entonces quedó con él para poder conversar, poder hablar y contarle un poco su situación personal. Quedaron otro día, dicen que tardaron, porque decía ella que el padre Esteban tenía prisa, que tenía que viajar, pero que pasaron horas y horas hablando y que al final le dijo, mira, te voy a presentar a otra chica que tiene una inquietud parecida, que yo creo que Dios quiere algo de las dos, ¿no? Pero de las dos unidas. Padre, usted sabe que yo siempre he soñado con fundar una congregación religiosa al servicio de las zonas rurales. Son las que más lo necesitan. Lo comparto. Tengo hasta incluso el nombre pensado. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Congregación de Hermanas de Cristo Crucificado. Me encanta el nombre, Amalia. Me parece el nombre perfecto. Ni tú, María, te vas a ir de esclava, ni tú, Amalia, de carmelita. Vamos a ver qué quiere el Señor al unir vuestros deseos. Podemos utilizar mi casa de Villapilar. Incluso nos serviría para poder empezar. María, Amalia, sé que tenéis muchas ganas de iniciar este proyecto, pero, María, tienes que recuperar tu casa. Yo le acompañaré, padre. No, Amalia, no es necesario. Es algo que María sola puede hacer. ¿Por qué lo dice, padre? María, tienes que ir sola. Has de resolver muchas cosas. Has de sanar viejas heridas. Yo estaré contigo en todo momento, María.
Porque sonríe, Padre. Por lo grande que es Dios, por vosotras, por vuestro proyecto que cada vez está más cerca. María, Amalia, vosotras siempre habéis tenido un sendero bien marcado. Humanamente eran de carácter muy distintas, pero luego se supieron complementar. Y así hicieron, quedaron, y la inquietud que una tenía por entregarse, por ser religiosa, por entregarse a Dios, María, y entregar sus bienes a los pobres, y la inquietud que tenía Amalia también de ser religiosa y a la vez de atender zonas rurales. Gracias a esa opción por el mundo rural, muchas personas que no hubieran podido tener opción de educación, de formación, de maduración, sobre todo muchas mujeres, pues fueron a sus colegios, se educaron, se formaron, y realmente, pues, de no haber sido por la congregación, yo creo que esas mujeres no serían los felices que son hoy, ¿no? Amalia se ilusiona y vale, sí, pero el padre Esteban le dijo, no, primero hay que arreglar otras cosas, ¿no? María, tú te vas sola a Murcia, ordenas tu casa, ordenas tu vida, te sitúas después de todo lo que has vivido. Ya se había ido hacía 3 años de Murcia y tampoco sabía que se iba a encontrar aquí cuando volviera. Y Amalia, mientras tanto, pues se quedó en Santander. María es María Seiker, no solamente la mujer de Ángel Romero, sino una persona que arrastra una tradición o una herencia familiar con una serie de propiedades que, aunque a partir del periodo de la Guerra Civil pues se van a ver mermadas, arrebatadas, expropiadas, etcétera, ¿no? Aún cuenta con parte de su poder adquisitivo y cuenta con parte de sus contactos dentro de la sociedad murciana del momento, que evidentemente durante la Guerra Civil es un sector social que ha sido muy perseguido, pero que al finalizar la guerra y ganar precisamente ese bando en el que se posicionaba todo ese círculo social, pues vuelve a retomar ese conjunto de contactos para recibir ayudas, para ver en qué situación se encuentran sus propiedades y para venderlas una a una con tal de, por un lado, reformar la casa y convertirla en un lugar de acogida para esos niños y para las mujeres, para celebrar, para tener talleres, por ejemplo. Pero luego ya después, cuando terminó la guerra y empezó a funcionar esto, que ya empezó con el convento, éramos más mayores, veníamos aquí a misa los domingos, hacíamos ejercicio. En principio, para ella sería muy doloroso, porque ella llegó a Villa Pilar y parte de sus cosas no estaban, habían saqueado la casa. Les va a causar gran sensación
a las autoridades de esa época y a las personas que conocían a María, ver como la que había sido una gran amazona, es decir, una mujer que paseaba a caballo por las calles de Murcia por los años 10, 20, 30. Ahora no, ahora es la mujer que ha decidido dejar el caballo a un lado, ahora es un burro y una carreta con los que baja, el medio de transporte con los que María baja de Santo Ángel a Murcia a pedir dinero, a ver en qué situación se encuentran sus propiedades o las de su familia y a convertir todo eso en bien para las personas necesitadas de Santo Ángel. Y entonces, pues ella iba con la tartana por ahí pidiendo y también íbamos sin tartana andando, también íbamos a las casas pidiendo y entonces pues a lo mejor nos daban un real, nos daban 2 reales, una peseta, eso es lo que nos daban entonces. Iba a Murcia todos los días en la tartanica y yo iba con ella, llevando la tartana. Retoma todo el ritmo habitual de catequesis, etcétera, con esos niños. Esos niños son hijos, nietos de familiares que habían delatado a Ángel y son también hijos o nietos de familiares que aprovecharon esos años de guerra en donde la familia Romero había tenido que salir, que huir de Villapilar y de Murcia, y como en el caso de María, irse en un tren hacia Madrid, habían aprovechado para desvalijar la casa, ¿no? De manera que a esas familias a las que ella va a visitar, resulta que ella encuentra en casa muebles, recuerdos personales de ellos mismos, ¿no? Entonces solamente en la mirada de María ante esos muebles y el silencio por respuesta y la entrada amorosa en esas casas para atender en lo que hiciera falta, está esa respuesta alternativa que María da a la posguerra frente a todo lo que la política y la sociedad, por el puro desgaste, optaba, ¿no? Que confiaba mucho en el Señor, tenía una confianza plena en el Señor. Ella iba y pedía y luego repartía. Un día vino un pobre y lo que teníamos, no teníamos muy poco dinero, y dice, pues hay que dárselo. Dice, mire que no tenemos que comer. Y dice, pues Dios proveerá. Pues funcionaba pues muy pobremente, como yo te digo, con la tartanica a la madre todos los días a Murcia, pues a recoger para dar y para comer. Como joven cristiano de la parroquia, pues tuve mis crisis y siempre, en todos los momentos, encontré una hermana a mi lado. Lo que aporta este carisma a la Iglesia diocesana es precisamente las hermanas de Cristo crucificado, desde que nacieron, están inscritas en este carisma como estilo de vida. La misericordia, la cercanía, la entrega, la donación de la propia vida, la generosidad y sobre todo la opción total por los hombres, y entre los hombres los más débiles, los más desprotegidos, tienen un especial cuidado y una especial atención de no tener fundaciones en ciudades grandes o en capitales de provincias, sino más bien en pueblos y donde son más necesarias. Esa fue como un criterio, un estilo de vida que las fundadoras tuvieron desde el principio, y las hermanas lo están cumpliendo cabalmente. Nada más que tendríamos que poner como botón de muestra la última fundación. ¿Dónde ha sido? Pues en uno de los lugares más pobres de la tierra. Se van a Mozambique, y en Mozambique, conociendo aquella sociedad, en un pueblo donde no sé si sabríamos señalarlo en el mapa, de una nación bastante extensa y de muchas pobrezas. Ahí es donde están las hermanas, la última fundación, el último éxito, la última conquista del amor, servir a los más necesitados, a los más pobres, y ayudarles a vivir también como experiencia las obras de misericordia. Is
la he apreciado, siempre la sigo apreciando. Y mis crías, si mis nietas no pueden venir aquí, no lo admiten, no irían a Santonja, irían a Murcia. La Madre María me colocó medio Santonja en todos los sitios. No le podías pedir favores porque te los concedía todos. Yo recuerdo que pasaba, como me quedaba la última en la capilla, y la oía darse una disciplina, un espíritu de sacrificio muy fuerte, que yo sinceramente pasaba, y esto me emociona porque como que pasaba de puntillas, porque parecía que si me oía estaba profanando algo muy íntimo que ella sola estaba haciendo para el Señor. Ella sabía perfectamente quién había denunciado y quién había intervenido en la muerte de su marido, y eran esas familias. Pero ella nunca culpó como una maldad. Ella siempre decía, esto lo han hecho por desconocimiento, porque si ellos hubieran tenido una formación humana y religiosa, nunca habrían hecho tanto daño, ¿no? Entonces de ahí la necesidad que ella tenía de dar formación. Pues que era muy buena, que con el pueblo no se podía portar mejor de lo que se portó, porque hay que darse cuenta que le dio terreno para que quisiera. Sí, que dándoles de comer, vistiéndolos y dándoles las necesidades básicas, pero también con colegio y con catequesis. Y empezó con niños, pero también empezó con adultos. Por la noche eran clases nocturnas y ellos dormían poco, trabajaban mucho. En el caso este de las hermanas, con su estilo de vida, con su manera de hacer las cosas y por lo que nos hablan y vemos que hacen, podemos asegurar la palabra que ellas tienen y la presencia que ellas tienen en el mundo es digna de ser escuchada, porque en definitiva han optado por la persona, han optado por el hombre, por aquellos que necesitan la ayuda de cualquiera de nosotros, y ellas han sido capaces de entender este mensaje que la Madre María les indicó de una manera especial con su propia vida y con su palabra, y en este momento lo están llevando a la vida. Ellas son para nosotros un ejemplo de serenidad, de entrega, de vocación hasta morir. El amor o es así o no es amor. Y luego vinieron a traernos gente Limones. Yo conocía muchísima gente en Murcia. Se repartían gallinas, media gallina le llevaban a cada casa. Me acuerdo yo que se llevaban media gallina a cada casa, porque yo como he llevado mucho la tartana a la madre para allá y para acá, porque siempre nos llevaba una... He vivido aquí mucho, quiero decir. En las obras de misericordia que la Iglesia nos pide, ahí están las hermanas. Es ejemplarizante eso, sin duda ninguna. Y si hay que decirlo en voz alta, mi voz es una voz más para decirle a todo el mundo que merece la pena, que esta vida es apasionante, que entregar la vida de una chica en una dirección de este sentido y de ponerse al servicio de los demás, realmente no sé si tiene precio, lo que sí es verdaderamente admirable. Normalmente, para los ojos de un historiador, la guerra es solamente, o la posguerra es solamente un periodo de desgaste, un periodo de cansancio, un periodo de tal agotamiento que permitió precisamente que un régimen dictatorial durase tantas décadas, porque la población estaba sumida por un lado en la miseria, pero también en la miseria moral. Entonces ante eso había dos respuestas. Había un revanchismo y una venganza que podía durar décadas e incluso generaciones, y había otra alternativa que no aparece en casi ningún libro de historia y que evidentemente no aparece en la historia política más conocida, y es el perdón.
Thank you.